¿Qué puedes ver en estas imágenes? Así es, lo que parece una simple falla de realidad tiene un nombre, pareidolia. Este fenómeno psicológico hace que tu mente vea lo que no está ahí, convirtiendo manchas, objetos y paisajes en rostros, figuras y escenas familiares. Hoy iremos más allá de la teoría. Traigo para ti un recopilatorio de los TikToks más sorprendentes que exploran este fenómeno. Prepárate para descubrir cómo tu percepción transforma lo ordinario en extraordinario. Vayamos a este video. Estás en Laberinto Mental. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones, especialmente aquellos que no resultan conocidos. Por ejemplo, es común ver un rostro en un enchufe, un animal en las nubes, o incluso figuras en las sombras de una pared. Esta habilidad tiene raíces evolutivas, ya que reconocer rostros o formas rápidamente pudo haber sido crucial para nuestra supervivencia. Aunque lo que percibimos no esté realmente ahí, nuestro cerebro conecta esos estímulos visuales con recuerdos almacenados para dar sentido al mundo que nos rodea. ¿Qué figuras puedes identificar en este vitropiso? Nuestro cerebro tiene la increíble capacidad de interpretar figuras de manera distinta según nuestra percepción y experiencia. Antes de decirte lo que yo veo, es importante que te tomes un momento. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Listo? Bien. Yo veo el rostro de un niño, pero como podemos notar en los comentarios, hay quienes coinciden conmigo y ven lo mismo. Pero también hay personas que aseguran ver completamente cosas distintas, como un barco. En el caso de los rostros, nuestro sistema visual está tan afinado que incluso detectamos rostros en manchas de café o en objetos cotidianos. Este tipo de pareidolia, conocida como pareidolia facial, es una muestra de cómo nuestra mente interpreta y completa lo que vemos, demostrando lo creativa y compleja que es nuestra percepción. Antes de continuar, te tengo una noticia. Ahora puedes ser totalmente el protagonista del canal. Recibe beneficios exclusivos como guías semanales, menciones personalizadas y acceso a contenido que profundiza en los temas que tú mismo eliges. Únete y descubre el canal desde una nueva perspectiva. Vayamos un poco más allá. Es una simple mancha para algunos, pero para otros puede estar asociado con algo extraño. ¿Qué es lo que puedes ver tú? Yo veo una especie de alienígena. Algunos en comentarios ven rostros, otros demonios o calaveras. La percepción es tan subjetiva y me he preguntado, ¿por qué todos vemos algo terrorífico? ¿Es acaso por la música de fondo? Esto puede cambiar por completo cómo entendemos una imagen. En este video, el sonido de fondo es oscuro y misterioso, lo que influye en la interpretación de las figuras. Si el video tal vez no tuviera esa música o tuviera una melodía más alegre, probablemente nuestra percepción cambiaría. Pregúntate, ¿qué crees que verías en este video si no escuchara la música de fondo? Este fenómeno también se puede entender a través de la teoría de memoria-predicción de Jeff Hawkins. Básicamente, él decía que el cerebro no solo recibe información, sino que constantemente hace predicciones sobre lo que va a pasar. Y es mejor aún si las predicciones son correctas, pues el cerebro simplemente las acepta y las usa para entender lo que está ocurriendo. Y lo más interesante es que esas predicciones no son algo que el cerebro hace de forma aleatoria, sino que están basadas en recuerdos y experiencias previas. Todo lo que el cerebro predice está relacionado con lo que ha aprendido antes. Pero sin tanto caos. Veamos el tercer video. Literalmente. Imagina llegar a casa, saber que vives solo, sin hijos y toparte con eso.
Simplemente era una bolsa. ¿Qué tanto juega la perspectiva con esto? Govern decía que ya no hay hojas en blanco, solo hojas sin sentido. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que parezca vacía o sin forma, como una simple mancha o textura, nuestro cerebro tratará de completarla. Incluso, desde la Gestalt, veníamos viendo esto con la ley de cierre. Podemos ver un montón de anécdotas aquí. Yo una vez vi un cartón que parecía perro. Me acerqué y vi que era un cuadro de cartón. Esto también aplica en la noche, ver a alguien sentado en la silla cuando en realidad es un montón de ropa y le comentan: Dios mío, eso mismo me pasaba cuando estaba pequeña. Había un montón de peluches en el mueble de mi casa. Yo veía de lejos que era un payaso. Yo sufro de pareidolia. En todas partes veo todo tipo de forma de caras, hasta en animales, monstruos, flores de todo tipo. Pero creo que es mi imaginación. Es curioso, porque asociamos la pareidolia con sucesos que pasamos en nuestra niñez. ¿O acaso no te pasó lo de la silla con ropa? Cuando somos niños, nuestra imaginación y curiosidad están en su punto más alto. Somos mucho más susceptibles a interpretar cosas comunes como algo misterioso o aterrador. Este otro video realmente me dejó pensando. Incluso noté que se suman los hashtags de cerebro creativo. ¿Qué sentido encuentras en ese primer plano? Sinceramente, yo no encuentro algún sentido. Solamente pienso que esos son tacones. Pero si lo miráramos desde lejos, podría parecer algo diferente, ¿no crees? Tal vez incluso nos haré dudar y preferiríamos cambiar de camino. La dirección en la que miramos a la distancia desde que observamos puede cambiar nuestra percepción. Incluso, este comentario afirma totalmente lo que te dije antes sobre el sonido. Yo sí vi la pose del perro, pero sonó el sonido maquiavélico y leo y ¡zas! Me dio miedo. Para finalizar con este video, tienes que saber dos cosas sobre la pareidolia. 1. Nuestra percepción es compartida. No solo vemos las cosas de manera individual, también interpretamos lo que vemos según nuestra cultura, experiencias y el lenguaje que compartimos con los demás. 2. Recordar es recrear. Cada vez que recordamos algo, nuestro cerebro no reproduce el recuerdo exacto, sino que lo reconstruye, usando fragmentos de memorias anteriores, creando así una versión aproximada de lo que vivimos originalmente. Veamos un último video. ¿Quién diría que mi personaje favorito de terror estuviera inmerso en una roca? ¿Aún no lo entiendes? Estoy segura que la mayoría vimos un rostro. ¿Con qué rostro lo asocias? Yo he visto a Michael Myers. La pareidolia nos muestra algo fascinante. No vemos el mundo solo como es, sino como nuestra mente lo interpreta a través de nuestras experiencias y recuerdos. A diferencia de otras percepciones engañosas como ilusiones ópticas o déjà vu, este fenómeno es un reflejo de nuestra hambre de darle sentido a lo que nos rodea. Este proceso no es solo un capricho visual, sino una función de nuestra mente para entender y conectar con el mundo de una forma más única y personal. En cada imagen que cobra sentido, estamos viendo cómo nuestra inteligencia visual da vida a lo que parece vacío. ¿Quieres más videos como este? Entonces suscríbete ya. Recuerda que soy Robbie Acosta y estás en Laberinto.